tienes? ¿Qué te hicieron? ¿Qué hacen aquí? ¿Ustedes hicieron esto? Tú misma dijiste que lo que se hace en esta vida se paga, ¿cierto? Pues te llegó la hora de pagar, caribonita. Pero ya te dije que no quiero problemas. Vamos a arreglar las cosas sin violencia. ¿Dónde crees que estamos, caribonita? En un retiro espiritual de tu colegio para señoritas. Mira, yo sé que tú y yo empezamos mal. Pero vamos a olvidar lo que pasó, ¿sí? Ay, tan linda. Casi me conmueves. Te di la oportunidad de que te asociaras conmigo y me rechazaste. ¿Te crees superior a nosotras? No, te juro que no. Lo que pasa es que yo no tengo experiencia para esas cosas. Y no te quiero dañar el negocio. Sígueme rogando que te perdone la vida. Anda, casi me convences. Vamos a platicar. No hay nada que no se pueda solucionar hablando. El único lenguaje que yo entiendo es este. Por lo que más quieras. Lo que más quiero en este momento es matarte. Lucía, yo no confiaría mucho en Martín. No estudió. No es un profesionista. ¿Cuándo le pueden pagar? Te apuesto a que ni siquiera les alcanza para comer. Pero, ¿qué me recomiendas que haga, Sergio? ¿Has escuchado hablar de las damas de compañía? ¿Me estás diciendo que trabaje como prostituta? Lucía, por Dios. Es algo muy diferente una prostituta, como tú le dices, a una dama de compañía. No, Sergio. Para mí es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Cómo no? Es muy diferente. Es solo eso, compañía, Lucía. No sé, hay gente que necesita que la acompañen a eventos sociales. Hay viejitos que están muy solos. No tienen a nadie en el mundo, a nadie. Hombres solos, hombres viudos, que quieren platicar nada más. Piénsalo, Lucía, piénsalo bien. Se puede ganar buen dinero. Son pocas horas. Y ayudas a los demás, ¿no? Así suena diferente. Claro que es diferente, Lucía. Por supuesto. Mira, conozco muchas chavas universitarias que trabajan en esto y se pagan su carrera. Mira, piénsalo. ¿Tú crees que yo, siendo el mejor amigo de José Ignacio, te pondría en riesgo a ti? Lucía, jamás. Te lo juro, sería incapaz. ¿Quieres o no quieres entrarle al negocio? Llamé para saber cómo estabas y me dijeron que te habían dado de alta. Pensé que podrías necesitar un chofer. Muchísimas gracias, pero ya le llamé a Sergio, él va a venir por mí. ¿Y pudiste comunicarte con él? Porque tu papá ha intentado localizarlo y no ha podido, ¿eh? Bueno, si logras hablarle, dile que se comunique con él. Le urge. No, la verdad es que no me pude comunicar con él, le dejé un mensaje nada más. ¿Y entonces? ¿Cómo sabes que va a venir a buscarte? Mira, tú no te preocupes. Señorita, ¿me pide un taxi, por favor? No, un taxi, ¿cómo crees? Yo jamás dejaría que mi jefe tomara un taxi si lo puede llevar en mi coche, ¿eh? Además, allá afuera hay muchísimos reporteros y cámaras y paparazzis, así que yo te llevo. Te voy a cobrar menos de lo que cobran los taxis. Sí, lo que pasa es que no es por eso. A mí no me parece correcto molestarte. Ay, ¿quién dice que es una molestia? Por el contrario, será un placer. Mira, te acaban de dar de alta, estuviste a punto de morir y lo mínimo que puedo hacer por ti es darte un aventón, ¿no? ¡Vámonos! Ahí voy, despacito. Pero yo no me creo más que nadie. Yo estoy de acuerdo contigo, todas somos iguales. Me encanta que quieras ser mi amiga justo ahora, antes de morir. Déjame llevar a la Caimana a la enfermería, ¿sí? Ella no tiene la culpa de nuestros problemas. ¿Qué quieres que haga? Que suspenda la función y empiece más tarde. A ver, ¿a qué hora te gustaría morirte? ¿A las 9 está bien para ti? ¿Qué te hice para que me odies? Lo único que te dije es que no quería ser tu socia. ¿Por eso me vas a matar? ¿Tú crees que todo esto es porque rechazaste mi oferta? No, caribonita, para nada. ¿Y entonces por qué? Esto no es personal, caribonita. Es más, te confieso algo. Hasta me caes bien porque eres rete valiente. Lo que
pasa es que allá afuera hay gente que está dispuesta a pagar mucho dinero para desaparecerte. ¿Alguien te mandó a matarme? ¿Quién? ¿Quién te pagó para que me mataras? María Corina, necesito que me llames urgentemente. No sabes. ¿Tú sabes quién me acaba de dar unas pruebas contundentes para hundir a ya sabes cuál? Claro que a esta hora ya sabes cuál debe de estar siendo eliminada por el contacto que me dio tú sabes quién. ¿Sí me entiendes, no? O sea, amiguis, en pocas palabras, game over para la... Ay. Ay, Rosita. De verdad que te vas a ir al otro mundo totalmente desprestigiada. Ujú. Me cae quien en el infierno te van a dejar entrar. Sergio, es tardísimo. Tengo que irme. Lucía, por favor, no has comido nada. Déjame ordenar algo, comemos y te llevo a tu casa. No, ya has sido muy amable conmigo, te lo agradezco. Pero Martín ya va a salir de su chamba. Lucía, por favor, estás muy lejos de tu casa. No vas a agarrar el transporte público, sí. Déjame te llevo. ¿Qué pasó la última vez que te dejé en tu casa? Apareciste en un motel y ni te acuerdas. Todavía no sé qué pasó ese día. Pero esta vez todo va a estar bien. ¿Estás segura? No me cuesta nada. Segura. No necesito que me ayudes más. Con que me dejes cerca. Lucía, solo quiero que sepas que cuentas conmigo. Soy tu amigo. Has sido un buen amigo. Y piensa lo de la chamba. Es solo ser dama de compañía. Haces relaciones públicas y ganas dinero. Piénsalo, por favor. Lo voy a pensar. Te lo prometo. Así que esta es la foto del canalla. Sí, se sacó desde la cámara de seguridad de aquí. Como le dije, es la única pista que tenemos del atacante. Pues qué pena que no se le vea la cara, ¿no? Habría sido lo ideal, pero no fue posible. De todos modos, para nosotros es mucho, señor Altamirano. Tenemos su peso, altura aproximados, la ropa que usa. Y lo de la cojera es un detalle muy importante. ¿Y con tan pocos datos es suficiente para dar con él, sí? Claro que daremos ¿Sí? con él, señor Altamirano. Por eso le digo que necesitamos de su colaboración en todo lo posible. ¿Y qué pasa si aparece de nuevo? No creo que vuelva por acá. Ya sabe que falló, que hay vigilancia, pero puede conocer su entorno y el de su hermano. Tal vez sea alguien que está muy cerca. No sé, la verdad. No conozco a nadie que tenga cojera. Pero ahora estará más atento. Ese tipo es muy peligroso. Debemos atraparlo cuanto antes. Así como atacó a su hermano, puede atacar a otra persona, incluso a usted mismo. ¿Me vas a matar? Al menos dime quién te pagó para hacerlo. Pues fíjate que ese gustazo no te lo voy a dar. ¿Y por qué no? ¿Qué importa que me digas si me vas a matar? Es inteligente la caribonita. Sabe usar buenos argumentos. Es la verdad. Tengo derecho a saber quién me quiere muerta. Tú tienes cara de creer en la Virgen. Pues que ella te acompañe, caribonita. ¡Feliz viaje! ¡No se me acerquen! No se me acerquen porque no respondo. ¡Hasta para allá! Morrita. Morrita, ¿eres tú? Sí, soy yo. Soy yo, Caimán. Te usaron para ponerme una trampa, pero vas a estar bien. ¿Una trampa? ¿Una trampa de qué? Vamos a la enfermería. ¿De verdad creíste que te ibas a zafar de mí tan fácilmente, caribonita? ¡Qué ingenua eres!